El haz de espadas golpeó la mesa de madera desgastada con una contundencia que acalló el estruendoso bullicio del Dusty Creek Saloon. Era una sofocante noche de verano de 1883, de esas en las que el calor se siente en el aire, impregnado de olor a cerveza rancia, cuerpos sin lavar y humo de tabaco. En un rincón de la sala, inmóvil como una estatua, estaba Mei Lin. Mei Lin permanecía inmóvil como una estatua. Mantenía la cabeza baja, la mirada fija en el sucio serrín que cubría el suelo, intentando pasar desapercibida. Estaba acostumbrada a no ser querida. Su padre, un hombre desesperado con deudas de juego que se acumulaban más altas que la Sierra Nevada, la había llamado la fea desde niña, no porque le faltara belleza, sino porque carecía de la dote y del encanto sumiso que, según él, debía tener una hija. Esa noche, la desesperación en sus ojos era frenética. Había perdido su oro, su caballo y lo último que le quedaba de dignidad. Al otro lado de la mesa estaba sentado un hombre llamado Declan, un vagabundo mugriento con una sonrisa que parecía una cicatriz dentada. Declan extendió la mano hacia el montón de patatas fritas, su risa resonando en la tensión de la habitación. Pero el padre de Mei Lin golpeó la mesa con una mano temblorosa. «Espera», graznó, con el sudor goteando por su frente. «Tengo algo más. Mi hija». El salón quedó en silencio. Incluso el pianista se detuvo a mitad de compás. Mei Lin sintió que la sangre se le helaba. El corazón le latía con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Se atrevió a alzar la vista, con los ojos oscuros desorbitados por el terror. Su padre no la miraba. Él miraba fijamente las cartas, rezando por un milagro que nunca llegaría. Mirándola. Él miraba fijamente las cartas, rezando por un milagro que nunca llegaría. «Ella trabaja duro», balbuceó su padre, elevando el tono de voz. «Ella cocina, ella limpia, ella es fuerte». La palabra quedó suspendida en el aire como un insulto. Declan la miró de arriba a abajo, con una mueca de desprecio. «¿Esa? Parece que se rompería con un estornudo, pero bueno, reparte las cartas». La sala contuvo la respiración mientras se repartía la última mano. Fue un cruel giro del destino, un momento en que una vida humana se redujo al giro de una carta. La mano de su padre tembló al revelar un par de reyes. Pareció triunfante por un instante, hasta que Declan volteó lentamente 3 ases. El gemido de su padre fue un sonido de pura ruina. Se dejó caer en la silla, derrotado. Declan se puso de pie, casi escupiendo al suelo. «No la quiero», gruñó, agarrando el dinero y la escritura del caballo. «No me sirve para nada. Déjenla a los lobos». Fue entonces cuando una sombra se separó del fondo de la habitación. Un hombre alto y de hombros anchos, con un abrigo cubierto de polvo, dio un paso al frente. Había estado viendo el partido en silencio, con un vaso de whisky intacto frente a él. Era Grant. Arrojó una pesada bolsa de monedas sobre la mesa, más de lo que valía el bote. «Yo asumo la deuda», dijo Grant, con una voz grave que resonó en el suelo. «Y la chica viene conmigo». Antes de descubrir qué destino le espera a Mei Lin a manos de este misterioso ranchero, déjanos un comentario abajo contándonos desde dónde nos ves. Nos encanta ver crecer nuestra comunidad desde todos los rincones del mundo. Y si disfrutas de historias de justicia y romances inesperados, dale a me gusta. Nos ayuda mucho a compartir estas historias con más gente. Ahora, volvamos al salón Dusty Creek. Grant no esperó respuesta. No miró al padre de Mei Lin, quien estaba demasiado ocupado aferrado a la bolsa de monedas como para importarle haber vendido a su propia hija.
Grant simplemente se acercó a Mei Lin, cuyo cuerpo temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. No la agarró del brazo ni la arrastró. Simplemente asintió hacia las puertas batientes. «Vámonos», dijo. No era una orden nacida de la crueldad, sino una afirmación de un hecho. Mei Lin vaciló, mirando por última vez al hombre que la había criado, el hombre que ahora contaba monedas de plata con una sonrisa codiciosa. La comprensión la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No tenía familia. Estaba verdaderamente sola en una tierra que, en el mejor de los casos, la veía como una curiosidad y, en el peor, como una carga. Tragando saliva, le dio la espalda a su padre y siguió al alto desconocido bajo el cegador resplandor del sol de la tarde. El pueblo de Dusty Creek la observaba. Ojos curiosos se asomaban por detrás de las cortinas y los escaparates. Susurraban al pasar, el ranchero solitario y la hija no deseada. Mei Lin no podía mantener la cabeza gacha. La vergüenza le quemaba las mejillas. Esperaba que Grant le dijera que caminara detrás de la carreta o tal vez que le atara las manos, pero no lo hizo. Se detuvo junto a una robusta carreta tirada por 2 caballos ruanos. Subió y la miró, extendiéndole una mano callosa. «Es un largo viaje», dijo Grant, con los ojos ocultos por el ala de su sombrero. «Será mejor que subas». Mei Lin miró fijamente la mano. Era grande, áspera y manchada por el trabajo de la tierra, pero estaba abierta en una oferta de ayuda, no de violencia. Con timidez, colocó su pequeña mano en la de él. Su agarre era firme pero suave, mientras la subía al banco de madera junto a él. No sonrió ni pronunció palabras vacías. Simplemente tiró de las riendas y la carreta avanzó bruscamente, dejando atrás el ruido y la vergüenza del salón. Mientras el pueblo se desvanecía en la distancia, reemplazado por la inmensidad de Artemisa y Tierra Roja, Mei Lin permaneció inmóvil, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. No tenía ni idea de a dónde iba ni qué esperaba aquel hombre de ella. ¿Acaso iba a ser su sirvienta? ¿Una esclava? ¿O algo peor? Le echó un vistazo a su perfil. Era un hombre apuesto, de aspecto rudo y curtido, con una mandíbula firme como el granito y líneas de profunda reflexión grabadas alrededor de sus ojos. Miraba fijamente al frente, concentrado en el horizonte. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas tácitas y de una incertidumbre aterradora. Por primera vez en su vida, Mei Lin se dirigía hacia un destino que no había elegido, junto a un hombre cuyo nombre apenas conocía, bajo el calor abrasador de un verano del oeste que no prometía tregua. El viaje al rancho de Grant era una prueba de resistencia. El sol de verano caía a plomo sobre la carreta abierta con implacable intensidad, convirtiendo el aire en una bruma de calor vibrante. El paisaje era vasto e inhóspito, un mar de hierba seca y afloramientos rocosos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Durante horas, los únicos sonidos fueron el crujido rítmico de las ruedas de la carreta, el resoplido de los caballos y el zumbido incesante de las cigarras ocultas entre la maleza. Mei Lin permanecía completamente inmóvil, a pesar del sudor que le corría por la espalda y el polvo que le cubría la garganta. Tenía miedo de moverse, miedo de llamar la atención. En casa de su padre, la invisibilidad había sido su única defensa. Observaba el horizonte, hipnotizada por su vacío. Nunca había estado tan lejos de la ciudad. La naturaleza salvaje del territorio era a la vez hermosa y aterradora. Era un lugar donde la civilización no tenía cabida,
donde la supervivencia se ganaba, no se regalaba. Grant permaneció en silencio durante las primeras horas, concentrado por completo en guiar a los caballos a través del terreno irregular. No era hombre de muchas palabras. La soledad había sido su compañera durante tanto tiempo que la conversación le resultaba extraña. Sin embargo, era muy consciente de la mujer que estaba a su lado. Podía sentir su tensión, la forma en que contenía la respiración cada vez que la carreta chocaba contra un bache. No era ajeno a su miedo. Sabía cómo eran hombres como Declan y su padre. Sabía que ella esperaba que él fuera igual. Ese pensamiento le amargó el ánimo. No con ella, sino con el mundo que le había enseñado a temer la ayuda. Hacia el mediodía, Grant detuvo los caballos bajo la sombra de un roble solitario y nudoso, cerca de un arroyo murmurante. «Descansamos aquí», anunció, sobresaltándola con su voz. Saltó del carro y se dirigió a la parte trasera, donde sacó una cantimplora y un paquete envuelto con carne seca y galletas. Descorchó la cantimplora y bebió un trago, luego limpió la boca de la botella con la manga antes de ofrecérsela. Mei Lin miró la cantimplora, luego a él. «Bebe», dijo en voz baja. En la cantimplora, luego hacia él. «Bebe», dijo en voz baja. «Te deshidratarás aquí antes de que te des cuenta». Tomó la cantimplora con manos temblorosas. El agua estaba tibia, pero sabía al néctar más dulce que jamás había probado. Bebió con avidez, y un poco se le escurrió por la barbilla. Se la limpió rápidamente, temiendo una reprimenda, pero Grant ya estaba ocupado revisando los cascos del caballo. No la vigilaba como un halcón. Le daba espacio. Comieron en silencio, sentados sobre la hierba seca. Mei Lin mordisqueó una galleta. Su hambre finalmente superó su ansiedad. «Me llamo Grant», dijo de repente, mirando las colinas onduladas. No la miró como si intentara facilitarle la escucha. «Tengo una propiedad al norte de aquí, principalmente ganado. Es un trabajo silencioso, un trabajo solitario». Hizo una pausa, masticando lentamente. «No te compré para que fueras mi esclava, señorita, y no te compré para... Bueno, no me interesa lo que esos hombres del salón estaban pensando». Mei Lin levantó la vista, sorprendida por su franqueza. Su voz era áspera, pero había un trasfondo de honor en ella. «Entonces, ¿por qué?», susurró. Fueron las primeras palabras que pronunció desde que salió del salón. Su voz era melódica, suave como el viento que sopla en el cañón. Grant se giró para mirarla, con sus ojos azules penetrantes pero amables. «Porque nadie merece que apuesten a las cartas», respondió simplemente. «Y porque mi casa es grande y el silencio se hace ensordecedor. Pensé que a ambos nos vendría bien un cambio de suerte». Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Vámonos. Estaremos en casa antes del anochecer». Mientras volvía a subir al vagón, Mei Lin sintió una pequeña y frágil chispa encenderse en su pecho. No era exactamente esperanza. Sabía que no debía confiar en la esperanza todavía, pero era la ausencia de terror inmediato. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de intensos tonos violetas, naranjas y morados violáceos, cuando finalmente apareció ante nuestros ojos el rancho. Se alzaba en un valle protegido por una cadena de acantilados de piedra caliza, una extensa parcela de tierra cultivada en medio de la naturaleza salvaje. La casa principal era una estructura de 2 pisos, construida con madera y piedra, robusta e imponente. No era la mansión de un hombre rico, pero estaba construida para durar, con un amplio porche que rodeaba la fachada y una chimenea de la que salía humo en espiral. Cerca había un granero, junto con varios corrales donde el ganado entraba suavemente al anochecer. Para Mei Lin, que había vivido en una choza pequeña y alquilada detrás del salón, parecía un palacio.
Grant condujo la carreta a través de la puerta principal. Los perros ladraban y saludaban, no agresivamente, sino con entusiasmo por el regreso de su amo. Detuvo la carreta frente a la casa y puso el freno. «Ya llegamos», dijo, exhalando un suspiro que parecía haber contenido durante kilómetros. La ayudó a bajar, y por primera vez, Mei Lin observó con atención su entorno. El aire aquí era más limpio y fresco que en la ciudad. Un aroma a pino y salvia le llenó los pulmones. Grant la condujo hasta los escalones del porche. La madera crujió familiarmente bajo sus botas. Empujó la pesada puerta de roble y le indicó que entrara. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por la luz tenue que entraba por las ventanas, pero pudo ver que era la casa de un soltero. Estaba limpio, pero abarrotado de las herramientas de su oficio. Una silla de montar en un rincón, pilas de libros de contabilidad sobre una mesa, un perchero rebosante de impermeables. No había detalles femeninos, ni cortinas, ni alfombras, ni flores. Era una casa práctica. Grant encendió una lámpara de queroseno, cuyo resplandor dorado disipó las sombras. «La cocina está por allá», señaló. «La mesa del comedor está aquí. Mi habitación está al final del pasillo». Hizo una pausa y luego señaló una escalera. «Hay una habitación. Habitación arriba. Ha estado vacía. Es tuya». Mei Lin lo miró, con confusión en el rostro. «¿Mía?», preguntó. Grant asintió. «¿Mía?», preguntó. Grant asintió. «Tiene una cama, una cómoda y una cerradura en la puerta». La miró fijamente a los ojos cuando dijo eso. «Eres la única que tiene una llave. Cierra con llave por la noche si eso te ayuda a dormir mejor. No te molestaré». El peso de sus palabras la abrumó. Una cerradura, una elección, seguridad. Las lágrimas le picaron en los ojos, ardientes y repentinas. Había esperado un rincón en el suelo o un lugar en el granero. Que le dieran una habitación y la posibilidad de aislarse del mundo era un regalo que no sabía que necesitaba. «Gracias», susurró, agarrándose la falda. Grant pareció incómodo con su gratitud y se frotó la nuca. «Hay agua en el lavabo de arriba. Refréscate. Ya veré qué hay de la cena». Se dio la vuelta y entró en la cocina, dejándola sola en el vestíbulo de una casa que le resultaba extraña, inquietante y, sin embargo, milagrosamente segura. Subió las escaleras lentamente, deslizando la mano por la madera lisa de la barandilla, preguntándose si aquello era un sueño del que despertaría. Los primeros días en el rancho fueron una delicada danza de evasión y observación. Mei Lin se movía por la casa como un fantasma, aterrorizada de cometer un error que la enviara de vuelta al infierno del que había escapado. Se despertaba antes del amanecer, impulsada por una vida entera de condicionamiento que le decía que su valor se medía en trabajo. Mientras Grant estaba fuera revisando los rebaños a la luz de la mañana, ella se ponía a trabajar. Barría el polvo de las tablas del suelo hasta que brillaban. Organizaba la caótica pila de libros de contabilidad. Encontró un saco de harina y algunas manzanas secas en la despensa y se puso a preparar algo comestible. No estaba acostumbrada a una cocina tan bien surtida, aunque estuviera desorganizada. Sus manos, pequeñas y hábiles, amasaban la masa con un ritmo que calmaba su mente agitada. Cocinar era lo único que su padre no criticaba, sobre todo porque le permitía alimentarse. No lo había criticado, sobre todo porque le daba de comer. Aquí, en esta casa silenciosa, se convirtió en su forma de hablar, su manera de decir, «soy útil». Cuando Grant regresó al mediodía, la casa olía diferente. Ya no olía a aire viciado ni a cuero viejo. Olía a pan recién horneado y a canela. Se detuvo en el umbral, con las botas cubiertas de polvo rojo,
y se quedó mirando. La mesa estaba puesta, no improvisada, guasón, sino bien puesta. Había una hogaza de pan fresco, una olla de estofado hecho con la carne salada que había dejado fuera y una jarra de agua. Mei Lin estaba junto a la estufa, secándose las manos con un delantal que había encontrado. Lo miraba con ojos muy abiertos y ansiosos, esperando la crítica. «He preparado el almuerzo», dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa. «Espero que esté bien». Grant se acercó a la mesa y se sentó pesadamente. Miró la comida, luego a ella. Arrancó un trozo de pan y se sentó pesadamente. Miró la comida, luego a ella. Arrancó un trozo de pan y le dio un mordisco. Masticaba despacio, con una expresión indescifrable. Mei Lin contuvo la respiración. Finalmente, levantó la vista y las duras líneas de su rostro se suavizaron. «Hace 3 años que no como pan fresco», admitió, con la voz ronca por la emoción. «Suelo comer galletas duras y carne seca». «¿Está bueno?», preguntó ella. Grant asintió, dando otro gran bocado. «Es lo mejor que he comido en mucho tiempo, Mei Lin». Señaló la silla frente a él. «Siéntate, come tú también». Ella vaciló. «Puedo comer en la cocina». «Siéntate», repitió él, con firmeza pero con amabilidad. «En esta mesa, comemos juntos». Ella se sentó, apoyándose en el borde de la silla. Mientras comían, el silencio entre ellos comenzó a romperse. Ya no reinaba el tenso silencio de 2 extraños, sino la reconfortante quietud de 2 personas que compartían una conexión humana básica. Afuera, el viento comenzó a arreciar, aullando alrededor de los aleros de la casa. Grant miró por la ventana. Se avecinaba una tormenta, pensó, frunciendo el ceño. Una tormenta de polvo, una grande. Se puso de pie rápidamente. «Necesito asegurar las puertas del establo y meter los caballos. ¡Quédate adentro!». Agarró su sombrero y salió corriendo. Mei Lin lo vio marcharse. Podía ver la pared de polvo marrón que se acercaba desde el horizonte, engullendo el cielo. El miedo se apoderó de ella, no por el hombre, sino por el mundo salvaje del exterior. Pero entonces miró la mesa, el plato vacío donde él había comido su pan, y tomó una decisión. No iba a esconderse en su habitación. Si ahora ese era su hogar, ayudaría a protegerlo. Tomó un grueso chal, se lo envolvió alrededor de la cabeza y salió al porche para ayudarlo. El viento le azotaba el vestido mientras los primeros granos de arena le picaban la cara. El viento golpeó a Mei Lin con la fuerza de un golpe físico, una muralla de arena y furia que casi la derribó. El cielo se había teñido de un púrpura intenso, engullido por la nube de polvo rojo que se extendía a toda velocidad por las llanuras. Entrecerró los ojos por la arena que le picaba, con el chal azotándole violentamente la cara, y avanzó hacia el granero. Entre la bruma, vio a Grant forcejeando con las pesadas puertas dobles. El viento había azotado un lado, inmovilizándolo, y los caballos dentro relinchaban de pánico. Él era fuerte, pero el vendaval era aún más fuerte, amenazando con arrancar la madera de sus bisagras. Mei Lin no lo pensó. Simplemente actuó. Se echó con todo su peso contra la puerta, sus pequeñas botas hundiéndose en la tierra movediza. Grant bajó la mirada. La sorpresa se reflejó en sus ojos por un instante antes de apretar los dientes y aprovechar el apoyo momentáneo que ella le brindó para cerrar el pestillo. «Vuelve a casa», gritó por encima del aullido del viento, sujetándola del brazo para estabilizarla. Pero la tormenta los envolvía, una sofocante oscuridad. No podían ver la casa, solo el caos que la envolvía. Pepe se agachó y la cerró de golpe, echando el cerrojo con una firmeza que resonó en el repentino silencio. Dentro, el aire estaba quieto, aunque la casa gemía
y se estremecía bajo el embate del viento. Mei Lun estaba en el vestíbulo, jadeando, con el pelo revuelto y cubierto de fino polvo rojo. Ella miró a Grant. Él estaba apoyado contra la puerta, con el pecho agitado y la mirada fija en ella. La adrenalina del momento disipó la incomodidad que había existido entre ellos. Extendió la mano, la detuvo cerca de su rostro y con delicadeza le limpió una mancha de polvo de la mejilla. Su tacto era eléctrico. Un marcado contraste con la violencia de la tormenta exterior. «No debiste haber salido», dijo con voz baja y áspera. «Podrías haber salido volando». Mei Lin lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza, no por miedo, sino por la intensidad de su mirada. «Necesitabas ayuda», respondió con voz firme. «No soy frágil, Grant. Te dije que puedo trabajar». Una leve sonrisa asomó en sus labios, suavizando los rasgos toscos de su rostro. «Creo que sí», admitió, «y me alegro de que estuvieras allí». Se apartó de la puerta. «La tormenta durará horas. Mejor esperemos junto al fuego». Esa noche, el mundo exterior dejó de existir. Solo se oía el crepitar de la leña en la chimenea y el aullido del viento, lo que hacía que la seguridad de la habitación pareciera aún más valiosa. Grant sirvió 2 tazas de café, cuyo líquido oscuro humeaba en el aire fresco. Se sentaron en los 2 sillones frente al fuego, sintiendo que la distancia entre ellos era menor que nunca. Por primera vez, Grant habló de su pasado, no de los detalles superficiales, sino de las profundas penas. Le contó sobre la familia que perdió a causa de una fiebre años atrás, la razón por la que la casa era tan grande y a la vez tan vacía. Habló de la soledad que se instala en el alma cuando solo tiene ganado como compañía. Mei Lin escuchaba, con la mirada llena de empatía. A su vez, habló de su madre, quien le había enseñado a encontrar la belleza en las pequeñas cosas antes de fallecer, y de los sueños que había enterrado bajo el peso de las deudas de juego de su padre. Fue un intercambio de sentimientos, un entrelazamiento de 2 hilos rotos para formar algo nuevo. Cuando el fuego se redujo a brasas, Grant la miró. La miró de verdad, no como una compra ni una invitada, sino como la mujer que había entrado en la tormenta por él. El aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, una delicada tensión que se sentía como la promesa de lluvia tras una sequía. A la mañana siguiente, el mundo estaba en silencio. El sol salió sobre un paisaje transformado, cubierto por un manto de polvo rojo que brillaba como oro a la luz de la mañana. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una quietud que parecía sagrada. Mei Lin se despertó temprano, como de costumbre, pero encontró a Grant ya en la cocina. No estaba trabajando, estaba esperando. Sobre la mesa había una pequeña caja de madera. Él levantó la vista cuando ella entró, con un atisbo de nerviosismo en su postura. «Buenos días», murmuró, empujando la caja hacia ella. «Encontré esto en el almacén. Olvidé que lo tenía». Mei Lin se acercó lentamente a la mesa, sus dedos rozando la madera lisa de la caja. Abrió la bolsa y encontró paquetes de semillas, flores silvestres, verduras y hierbas. Lo miró, con una mezcla de confusión y alegría en los ojos. «Para el jardín», explicó Grant, frotándose la nuca. «Hay un trozo de tierra fértil en la parte de atrás, cerca de la ventana de la cocina. Pensé que, ya que te quedas, te gustaría cultivar algo aquí». El gesto fue tan sencillo, pero conllevaba el peso de una promesa. No solo le estaba dando semillas, le estaba dando un futuro. Le estaba diciendo que pertenecía a este lugar, arraigada en esta tierra. A Mei Lin se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo, y una radiante sonrisa iluminó su rostro. «Me gustaría mucho», susurró. La mañana transcurrió en un cómodo ritmo doméstico.
Trabajaron codo con codo para barrer el polvo del porche, con movimientos sincronizados. De vez en cuando sus brazos se rozaban o sus miradas se cruzaban, y un rubor subía a las mejillas de Mei Lin. Grant, normalmente tan impasible, se encontraba merodeando cerca de ella, buscando excusas para estar en la misma habitación. Observaba cómo la luz del sol iluminaba el brillo azul oscuro de su cabello, la gracia con la que sus manos se movían incluso al realizar las tareas más cotidianas. Caía, lentamente y aterrorizado, por la mujer que había sido forzada a entrar en su vida. Pero la paz de la frontera es frágil. Poco después del mediodía, los perros comenzaron a ladrar, una advertencia baja y gutural que erizó el vello de los brazos de Grant. Caminó hasta el borde del porche, protegiéndose los ojos del resplandor. En el horizonte se acercaba una nube de polvo, pero no era una tormenta. Eran jinetes. 4 de ellos. A medida que se aproximaban, la silueta del jinete que iba a la cabeza se volvió escalofriantemente familiar. Era Declan, el hombre que había perdido la mano de cartas. Y no estaba solo. Lo acompañaban 3 sicarios de aspecto rudo, hombres que llevaban la violencia como una segunda piel. El pánico se apoderó del pecho de Mei Lin, frío y punzante. Salió al porche, aferrándose a la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Grant se volvió hacia ella, con el rostro endurecido en una máscara de determinación mortal. «Entra, Mei Lin», ordenó. Su voz no dejaba lugar a réplica. «Entra, Mei Lin», ordenó. Su voz no dejaba lugar a réplica. «Cierra la puerta con llave». Pero Mei Lin negó con la cabeza. Vio cómo Declan montaba a caballo, arrogante y burlón, y algo se rompió dentro de ella. Ya no quería seguir escondiéndose. Ya no quería ser la víctima en las sombras. «No», dijo, con voz temblorosa pero firme. «No me esconderé en mi propia casa». Grant la miró, sorprendido por su firmeza, y asintió con vehemencia. Se interpuso entre ella y el revólver que llevaba en la cadera, con la mano apoyada de forma casual, peligrosa. Los jinetes llegaron a la puerta, los caballos pateando nerviosamente. Declan bajó de la silla, sus espuelas tintineando en el silencio. Tenía peor aspecto que en el salón. Los ojos inyectados en sangre, la ropa manchada. Parecía un hombre que lo había perdido todo y buscaba a quién culpar. «Bueno, mira esto», escupió Declan, señalando la casa. «¿Felicidad doméstica no es dulce?». Dio un paso adelante, pero se detuvo cuando Grant quitó el seguro de su funda. El clic fue silencioso, pero resonó por todo el patio. «Estás invadiendo propiedad privada, Declan», dijo Grant con voz gélida. «Dime qué haces aquí o date la vuelta». Declan rió, una risa áspera y desagradable. «¿Mi asunto? Mi asunto es que me estafaron. Esa chica», señaló a Mei Lin con el dedo, «era parte de un bote amañado. La quiero de vuelta, o quiero el dinero que vale. $500. Los sicarios a sus espaldas se removieron, con las manos sobre sus armas. Fue una extorsión, simple y llanamente. Mei Lin salió de detrás de Grant. Sintió el miedo, sí, pero debajo ardía un fuego que no sabía que poseía. «No soy algo que se pueda devolver», gritó, su voz resonando por todo el patio. «Y no soy tuya». Declan se burló, su rostro contraído por la malicia. «Cállate la boca, muchacha. Eres lo que los hombres dicen que eres». Se abalanzó hacia adelante con la intención de intimidar, de agarrar, de tomar, pero no logró pasar la puerta. Grant se movía con una velocidad que desmentía su tamaño. Sacó su revólver en un instante, disparando un solo tiro que levantó polvo a menos de 2 centímetros de la bota de Declan.
Los jinetes que lo seguían se estremecieron, con las manos paralizadas. Los jinetes que lo seguían se estremecieron, con las manos paralizadas. «El próximo te lo clavaré en la rodilla», advirtió Grant, con la voz desprovista de ira y teñida de una calma aterradora. «Te dijo que no es tuya, que no es una propiedad. Es la señora de esta casa». La declaración quedó suspendida en el aire. La señora de esta casa. No era solo una defensa, era una afirmación. Declan miró a Grant, luego al arma y finalmente a los 3 hombres que estaban detrás de él, que retrocedían lentamente con sus caballos, reacios a morir por el rencor de un vagabundo. El equilibrio de poder había cambiado. Grant no era solo un ranchero que defendía sus tierras, era un hombre que defendía su corazón, y eso lo hacía peligroso de una manera que Declan no podía igualar. Frunciendo el ceño, Declan escupió al suelo por última vez. «Esto no ha terminado», murmuró, aunque sus ojos delataban su miedo. «Sí», respondió Grant. «A la carga. Si te vuelvo a ver a menos de 16 kilómetros de este rancho, no te arriesgues a acabar en la tierra». Declan volvió a montar a caballo, con el rostro ardiendo de humillación, y giró bruscamente. El grupo galopó alejándose, desapareciendo en la bruma de calor de la que habían venido. Cuando el polvo levantado por los jinetes se disipó, la tensión en los hombros de Grant finalmente se rompió. No guardó su arma de inmediato. Observó hasta que se convirtieron en simples puntos en el horizonte. Solo entonces se volvió hacia Mei Lin. Ella estaba inmóvil, mirando fijamente el lugar donde habían estado los hombres, con el pecho agitado. La realidad de la violencia, de lo cerca que había estado de ser arrastrada de nuevo a la oscuridad, la abrumó. Grant acortó la distancia entre ellos con 2 zancadas largas. No le preguntó si estaba bien. Podía ver el temblor en sus manos. En cambio, hizo algo que había querido hacer desde la noche de la tormenta. Extendió la mano y la atrajo hacia sí. Esta vez no fue un abrazo vacilante. Era feroz, protectora y desesperada. Hundió el rostro en su cabello, aspirando el aroma a jabón y salvia, aferrándose a la realidad de que ella seguía allí. «Lo habría matado», susurró Grant contra su cabello, la confesión estremeciéndole el cuerpo. No lo habría dudado. Mei Lin apoyó el rostro contra el áspero algodón de su camisa, escuchando el frenético latido de su corazón. Era igual al suyo. Lo rodeó con los brazos por la cintura, aferrándose con la misma fuerza. «Lo sé», murmuró. Se apartó un poco, lo justo para mirarlo a los ojos. Eran azules y tormentosos, llenos de una mezcla de alivio y un afecto crudo y sincero que la dejó sin aliento. «Me llamaste la señora de la casa», dijo en voz baja. Grant alzó las manos para enmarcar su rostro, sus pulgares recorriendo el contorno de su mandíbula. Los callos en sus palmas le daban seguridad, le daban la sensación de estar en casa. «Lo eres», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Lo has sido desde que cruzaste esa puerta». Solo tenía demasiado miedo de decirlo. No quería asustarte. Mei Lin se inclinó hacia su caricia, cerrando los ojos lentamente. «No estoy asustada, Grant. Estoy justo donde quiero estar». La confesión quedó suspendida entre ellos, dulce y profunda. Grant bajó la cabeza despacio, dándole la oportunidad de alejarse. Ella no lo hizo. Se puso de puntillas para encontrarse con él. Cuando sus labios rozaron los de ella, fue suave, una exploración delicada que hablaba de reverencia más que de posesión. Fue un beso de promesas cumplidas y futuros imaginados. El sol abrasador caía sobre el rancho, pero en el porche, entre sus brazos,
reinaba la calma y la tranquilidad. Fue el momento en que el trato terminó y la historia de amor comenzó. Ya no había deudas que pagar, ni cartas que repartir. Solo existían Grant y Mei Lin y la vida que elegían, libremente y juntos. Un año después, el sol de verano se ponía sobre el valle, proyectando largas sombras doradas sobre la hierba. El rancho había cambiado. El porche estaba adornado con macetas de geranios en flor y salvia silvestre, cuyos brillantes colores contrastaban fuertemente con la madera desgastada. En el huerto detrás de la casa, las verduras crecían en hileras ordenadas y exuberantes. La casa rebosaba de vida, impregnada del aroma de las especias y el sonido de las risas. Mei Lin estaba en el porche, secándose las manos con el delantal, observando la figura que llegaba a caballo desde el prado. Llevaba un vestido de percal azul, de tela impecable, y el cabello recogido con un peine de plata, regalo de Grant para su primera Navidad. Ya no era la niña aterrorizada del salón. Ella se sentía segura, amada e indudablemente en casa. Grant llegó a caballo hasta la puerta y desmontó con una facilidad que denotaba ligereza. Ató su caballo y subió los escalones, encontrándose de inmediato con la mirada de ella. Parecía cansado por el trabajo del día, pero las sombras que solían atormentar su rostro habían desaparecido, reemplazadas por una profunda serenidad. «La cena huele bien», dijo, rodeándola con un brazo por la cintura y besándole la sien. «Estofado de ternera y albóndigas», respondió ella, apoyando la cabeza en la suya. Era una vida sencilla, una vida dura, pero era la suya. «¿Sabes?», reflexionó Grant, mirando las lejanas colinas púrpuras. «Solía pensar que esa partida de póker fue la suerte más extraña que he tenido». Mei Lin lo miró sonriendo. «¿Y ahora?». Grant la atrajo hacia sí, con la mano sobre la de ella. «Ahora creo que fue la única mano que realmente gané». El sol se ocultó en el horizonte, y las primeras estrellas comenzaron a brillar en el crepúsculo. Se dieron la vuelta y entraron juntos en la casa, cerrando la puerta a la noche, listos para afrontar lo que el mañana les deparara, uno al lado del otro. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de redención y romance. Historias como la de Mei Lin y Grant nos recuerdan que, incluso en los lugares más inhóspitos, el amor puede florecer. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más relatos de la frontera. Hasta la próxima, mantén tu corazón abierto a lo inesperado.